¿Qué tal, traders? Vamos a realizar el análisis de las oportunidades que estamos teniendo esta semana en los mercados. Vamos a empezar con los índices. Ahora podemos ver con este fuerte movimiento alcista que estamos teniendo que estábamos en lo correcto cuando mencionamos que la compra de las ballenas la tuvimos en estos niveles. Curiosamente, fue el día que empezó el conflicto bélico en Ucrania y las ballenas aprovecharon la caída de el temor que causa para hacer un movimiento bajista falso y ellos comprar todo lo que podían en estos niveles. Tuvimos un movimiento alcista, el precio regresa y aquí tenemos con esta compra la confirmación. Y aquí una vez más, las velas alcistas no solamente tenían en cierta forma más volumen, sino abarcaban mayor cantidad de movimiento. Aquí nótese que 3 velas bajistas y se recupera el terreno en solo una vela alcista. Una vela alcista y las velas bajistas se requerían 3 días para poder recorrer los mismos niveles y por lo tanto esto determinaba que había más compra que venta. Este es el contrato de futuros del S&P 500. Compramos un ETF que sigue al S&P 500 y es apalancado, es el UPRO. Entonces entramos aproximadamente en estos niveles, al valor 50, aquí está. Este fue nuestro precio, acá, 50. Solamente compramos 50 ETFs, tenemos una ganancia de $700 por ahorita. Y vamos a ver hasta dónde llega el movimiento. Hay que tener cuidado porque está llegando a la parte alta donde tuvimos la venta escalonada de parte de las ballenas antes de la caída, ¿ok? Entonces estamos en estos niveles ahorita y hay que ver si no tenemos nuevas señales de venta alrededor de esos niveles. Lo mismo tenemos con el Dow, es prácticamente el mismo movimiento. También aquí compramos un ETF apalancado que es UDAO y aquí tenemos ganancia de $648. Aquí entramos en 61.47, lo tenemos aquí también, ¿okay? Justo donde compraron las ballenas. Es muy importante detectar la compra de las ballenas y entrar justo donde compran ellos. Por un lado, con la ayuda del análisis intermercado y análisis de marco temporal múltiple, porque aquí, bueno, ¿dónde vamos a entrar? En la vela, pero si vamos a la de 4 horas, vemos claramente que esta vela tiene una enorme cantidad de volumen, ¿okay? Por eso fue que entramos en ese nivel. No siempre se ganan los trades, nunca nadie puede ganar todos los trades, de lo contrario, cuando puedas asegurar la ganancia en un par de trades, te puedes hacer multimillonario. Vendo mi casa, carro, jaula del perico, todo, me sobreapalanco, 2-3 trades de esos y sería multimillonario. Pero se llama trading y lo que debemos es encontrar trades de alta probabilidad donde compran las ballenas, y lo importante de entrar a tiempo detectando la compra de las ballenas es que el stop está pequeño, los trades que perdemos poco y la ganancia por el movimiento, el objetivo es mucho más grande. El Nasdaq tiene más o menos el mismo movimiento, aquí está, aunque todavía apenas se ha llegado a la media móvil de 200 periodos, mientras que el S&P 500 ya la rebasó. Entonces sí está un poco más débil, por así decirlo, el Nasdaq, ¿okay? Y aquí también entramos en un ETF apalancado que es T con triple Q. Entramos aproximadamente en en un valor de 43.95, ¿ok? Aproximadamente en este nivel, aquí, una vez que cerró esta vela con la gran cantidad de volumen. Tenemos también una ganancia de $700 y también entramos en el Russell. Este se ha movido, como pueden ver, no ha tenido tanta recuperación, aunque la compra fue similar, compra fuerte aquí. Su recuperación no ha sido tan grande. El símbolo del ETF apalancado es URTY. Aquí tenemos apenas una ganancia de $500. Tenemos aproximadamente 2.800 de ganancia entre los 4. Entramos a los 4 índices con 50 ETFs apalancados. Lo compramos alrededor del 64.7 y
Esto fue aproximadamente... Aquí tenemos un poquito más tarde, alrededor de este nivel, cerrando esta vela al siguiente día. En cuanto veamos señales de venta, muy probablemente los vendamos y vamos a seguir monitoreando estos movimientos. Vamos a ver ahora unos movimientos interesantes que estamos teniendo en las materias primas, en el contrato del oro. Recordemos que este movimiento fue con la especulación de que Rusia iba a dejar de comprar petróleo, o de más bien Europa iba a dejar de comprar petróleo de Rusia. Resultó ser un bluff. Tienen un matrimonio por conveniencia, el cual está pasando por una crisis ahorita, y como todos los matrimonios y sobre todo por conveniencia tienen enormes dificultades. No pudieron prescindir del petróleo de Rusia. Rusia no puede prescindir de los miles de millones de dólares que le paga Europa por el petróleo, y por lo tanto, como no se materializó, tuvimos un movimiento bajista, intentó un pequeño movimiento alcista y nuevamente entró la caída. Nótese que ese mismo patrón lo tenemos en la plata, ¿okay? Ese mismo patrón, y también en el petróleo crudo, porque este movimiento se basaba en eso, en que se materializara el divorcio completo de Europa con respecto a Rusia en cuanto al petróleo se refiere. Tuvimos un movimiento alcista que estuvimos hablando que parecía más correctivo que nada, sobre todo por la poca cantidad de volumen. Así resultó ser. Nótese en la gráfica de una hora cómo las ballenas constantemente están sacudiendo los mercados antes de los movimientos. Aquí, este fue el fin del movimiento alcista, y durante la sesión asiática aquí meten una ráfaga de compra donde se ocupa menos volumen para empujar el precio, para empujarlo sobre los máximos del día anterior. Esa es la división del día, y precisamente aquí comienza la caída desde los 116 a los 103 dólares por barril. Entonces, por eso casi nunca te encuentras del lado correcto del mercado. Si entraste tú aquí en un trade porque vistes esta venta, por ejemplo, del cierre de la acción del PIB, la divergencia en el RSI, y pusiste tu stop aquí te lo ejecutaron antes del movimiento bajista. Por eso hay que ser muy precisos conociendo cómo está en el mercado, cómo operan las ballenas. De lo contrario, va a ser difícil que estés del lado correcto del mercado. Ahorita estamos esperando una fuerte señal de compra, y solo si la tenemos entraríamos en un trade alcista. Nótese que hay falsos movimientos que te pueden inducir a comprar, como lo fue este. Fue un falso movimiento alcista para vender más arriba, y como lo fue este. Fue un falso, o sea, sí hay compra, el volumen te lo dice, pero es una gráfica de 15 minutos. Puedes tener un trade de scalping, pero hay que cerrarlo pronto, porque luego va a venir venta. Y eso fue lo que hicimos el día de hoy. Entramos en un trade ahí, pero hay que estar conscientes cuando entras en un trade contra tendencia que tiene señales de compra, y de ahí la importancia del análisis tanto de marco temporal múltiple, sobre todo que estés consciente que ese es un trade para posiblemente una corrección nada más, unas cuantas velas. Es una gráfica de 15 minutos. Entramos con esa compra aquí, ¿ok? Para un pequeño trade a la media móvil de 50 periodos, gráfica de 15 minutos de 400 dólares, nada más. Son 4 mini contratos, ¿ok? Y eso fue lo que nos dio el mercado. Después continuó bajista porque entró nueva venta fuerte. Aquí tenemos el volumen de la venta que entra, que te avisa que está entrando ya venta otra vez. Y aquí tienes el cierre de la sesión del PIB de Chicago. Tenemos un movimiento muy interesante también en el gas natural. El gas natural ha tenido un movimiento alcista muy fuerte, revisitando previos máximos que se habían alcanzado, que son estos. Es interesante notar que en la apertura del domingo, las ballenas vinieron a sacudir esos niveles para ver qué tanta compra había. Te voy a mostrar la gráfica. Ok, vamos un poco antes. El jueves pasado tuvimos la noticia de inventario de gas natural, y adivina qué pasó. Prepararon una sacudida. Vamos a verla aquí en la gráfica de una hora. Jueves pasado, este había sido el movimiento del día anterior. ¿Okay? Hay un interrango en la sesión asiática. Sesión europea, pueden empujar el precio con menos volumen. Sesión americana, luego hay cierta venta, cae el precio, un poco de compra, lo empujan, más venta. Aquí sale la noticia y nota cómo viene a sacudir los mínimos del día anterior. Hay una caída fuerte. Ellos ya tienen sus órdenes de compra aquí,
compran todo lo que pueden y de aquí ya tenemos un fuerte movimiento alcista. Por lo que, si nos has enterado que va a ser la noticia de inventario de gas natural y entraste aquí alcista con estas velas y esta poca compra y el movimiento va aquí y te da confianza y tienes tu stop aquí, durante la noticia te ejecutaron el stop por ningún otro motivo si no es comprar una enorme cantidad en estos niveles. No entramos en este trade porque, aun cuando estábamos en el trading room, ojo, nota la complejidad a veces de los movimientos. Aquí tuvimos una fuerte venta, ¿ok? El martes. Aquí sacuden los máximos y luego el precio regresa. Lo que esperábamos el día de la noticia era más bien una sacudida hacia el alcista y más venta, debido a la venta que habíamos tenido aquí. Por eso nos agarró un poco fuera de lugar esa sacudida de los mínimos. Decidimos no entrar por ese motivo y otro que mencionamos en el trading room, que el stop tendría que estar aquí. Y resultó, no esperábamos un movimiento muy grande, pero resultó que sí lo tuvimos. Tuvimos un movimiento alcista el jueves, movimiento de rango alcista el viernes. Les mencioné al grupo en el trading room que había que estar pendientes de estos niveles. Esta semana no esperaba que los sacudieran el domingo en la apertura. Es raro que eso suceda. Es una de las pocas veces que lo he visto. Y nota cómo justo, vamos a ver si podemos encoger la gráfica lo suficiente. Bueno, lo vamos a ver en análisis de marco temporal múltiple, que para eso sirve. Nota justo el domingo. Esa es la gráfica grande para que se vea bien. En la apertura. ¿Notas esto? Empujan el precio, ¿dónde? Ahorita vas a ver dónde. Como están sincronizadas las cuatro gráficas, la mira se va a ver igual. Va a ser justo por encima de este nivel importante, donde tuvimos esta fuerte venta. Velo aquí. ¿Ves cómo empujan el precio aquí? Justo por encima de este nivel. ¿Okay? Para probar qué tanta compra hay en esos niveles. Vamos a hablar de la historia sobre este movimiento alcista que estamos teniendo en el gas natural. Pero de ahí tuvimos una corrección, una caída. Aquí entra nueva compra. Aquí es el cierre del PIB de Chicago. ¿Okay? ¿Va a continuar alcista o es esta la reversa para una caída del gas natural? Lo que lo va a determinar es lo siguiente. Vamos a la gráfica de una hora. Resulta que en contra de las sanciones de Rusia, Rusia contraataca y le dice a la Unión Europea: ¿saben qué? Tienen que pagarme ya no en dólares americanos ni en euros. No tenemos confianza, nos bloquearon reservas del Banco Central, etc. Pagan en rubles rusos el gas natural. Hay una junta en la Unión Europea del G7, dicen que no lo van a hacer. Y Rusia fue: no me pagan en rubles, no les vamos a dar gas natural gratis. Punto final. Entonces, aquí hay un problema. Como todo matrimonio por conveniencia, ambos se necesitan. Si Europa no compra el gas natural de Rusia, por no pagarle en rubles, en rublos rusos, rubles en inglés, rublos rusos, van a caer en una fuerte, y el riesgo, según los analistas, van a caer en una fuerte recesión. Pero al mismo tiempo, si Rusia no vende ese gas natural y no recibe esos miles de millones de dólares, también se va a ver afectado severamente su economía. Entonces, ¿quién va a ceder? Eso está por verse en las próximas semanas. Y debido a ello tenemos este movimiento. Lo que el mercado está tratando de asimilar, aparentemente, es de que sí lo va a pagar en rubles o rublos rusos Europa. ¿Por qué? Porque con respecto al dólar americano, este es el movimiento el día que inició la guerra. Esta es con las sanciones conforme comenzaron a incrementarse. ¿Cómo se debilitó? ¿Cómo se debilitó el rublo de Rusia con respecto al dólar americano? Pero conforme se vio que la economía de Rusia estaba mejor de lo que se esperaba, las reversas de oro tenían más de lo que habían declarado,
Se habían deshecho de de una enorme cantidad de las reservas que tenían de dólares ya desde el 2008 y de la necesidad de comprar su petróleo. E incluso Ucrania le sigue pagando Rusia a Ucrania, y Ucrania deja pasar el gas natural y el petróleo porque no puede prescindir de él, y por lo tanto se empezó a recuperar. El día de hoy se recupera otro 20%, especulando el mercado con que van a tener que pagarlos en rublos rusos, y esto va a fortalecer su moneda todavía más, y tenemos que ya casi está al nivel de cuando se devaluó, cuando comenzó la guerra. Eso lo vamos a ver las próximas semanas, pero lo que el mercado está asimilando es que lo van a pagar y van a comprar. Por eso se está apreciando los rublos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, solo el que tenga una bola de cristal lo sabe, pero de ser así, el gas natural muy probablemente tendrá una fuerte caída igual que el petróleo, porque este movimiento es especulativo y especulando con que posiblemente termine la relación y entonces los precios se vayan a las nubes. Hay que estar al pendiente de esto. Nos puede dar un muy buen trade bajista, tal como lo dio el petróleo y tal como lo dio el oro, y nuevamente es el mismo movimiento. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a las divisas. En Forex, donde hemos tenido un super movimiento, es una devaluación del yen japonés. El dólar americano se ha fortalecido en contra del yen japonés, pero tenemos una señal muy interesante el día de hoy. Nótese que esta masiva compra que tuvimos aquí de parte de las ballenas es la que inicia el movimiento, ¿ok? Tarda en despegar, pero finalmente despega y tenemos este super mega movimiento. Esta vela no solamente tiene un enorme rango, sino que tiene la misma masiva cantidad de volumen que tuvimos aquí. Es posible que el movimiento vaya a tener por lo menos ya una corrección, o si no está cerca del fin del movimiento. Si no es el fin del movimiento, ya está cerca. Aquí tenemos obviamente la entrada, y ahorita nos puede dar otra oportunidad con esta corrección alcista que está teniendo para un trade. Hay que ajustar el stop, y lo bueno de los brokers de Forex que te dan hasta microcontratos, porque la volatilidad está muy grande, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La masiva cantidad de volumen que trae en la venta. Hay que estar al pendiente. Esa es una de las mejores oportunidades que estamos viendo. Por su parte, el dólar australiano también se está debilitando, y por lo tanto podemos combinar el trade con australiano y en japonés, ¿okay? Que de hecho aquí también tuvimos esa reversa, y esta era la entrada, y en la gráfica de una hora para el trade. ¿Okay? Ahí está. Aquí ya deberíamos estar saliendo de la primera porción y dejar la segunda porción corriendo. Esto obviamente sucedió durante la sesión europea, así que para los trades de Europa fueron los que tuvieron las mejores oportunidades allí. Estamos teniendo del movimiento, el euro tiene un movimiento casi de rango, como lo podemos ver aquí. La libra más bajista, pero aquí entró cierta compra que detuvo el movimiento. El dólar de Nueva Zelanda también ya se ve debilitado, la corrección bajista que está teniendo, está en la base de esta vela donde se inició. Y el australiano ha tenido una corrección no tan pronunciada como el del dólar de Nueva Zelanda, está más fuerte la economía allí. El canadiense también, con el movimiento del petróleo, está teniendo un movimiento alcista el dólar americano, debilitándose el canadiense. Pero lo más atractivo ahorita son los pares dólar americano y japonés, sobre todo por la masiva compra que se ve aquí, y en este caso la venta de las ballenas. ¿Okay? Es lo que nos da las mejores oportunidades para esta semana. Por último, vamos a repasar las cripto. En el mercado de cripto tenemos en la gráfica diaria, tal y como lo habíamos dicho, que se veía como una mini compra de las ballenas. Aquí tenemos los puntos de compra de las ballenas también el día de la guerra, que inició la guerra, el movimiento bajista, la señal de confirmación de la enorme señal de compra, y ahora estamos teniendo el movimiento alcista. Obviamente aquí la entrada era en estos niveles, y aquí añadir a la posición. Y ese es Ethereum. Tenemos también Bitcoin con exactamente lo mismo. Esta fue la compra de las ballenas. Hay noticias importantes para Cardano, el cual también está teniendo un movimiento alcista.
finalmente está despertando. Noten aquí la compra que se dio en los últimos días. Hay noticias de nuevas implementaciones en los ecosistemas. Tenemos también mis noticias importantes para Rune, el cual ha tenido un super movimiento desde estos niveles. Acá. Y aquí entró la compra de las ballenas. Movimiento correctivo con poco volumen, nueva super compra. Y ha estado teniendo ese movimiento. Y hay noticias también, o sea, hay tanto señales técnicas fuertes de compra de ballenas como la historia fundamental atrás. Y esto es lo que tenemos para el inicio de esta semana. Recuerden, damos actualizaciones en nuestro canal público de Telegram de lo que vamos viendo de compra y venta de las ballenas. Muy importante aprender a analizarlas, y eso es lo que tenemos para ti.